Hola, buenas tardes, gracias por escucharnos nuevamente. Mi nombre es Sandra, soy estudiante de doctorado y en esta nueva emisión del podcast estaremos hablando acerca del mejoramiento humano, que en realidad ya no es una cuestión de ciencia ficción. Durante muchos años se habló acerca del cambio climático, acerca de mejorar nuestros hábitos y de ser humanos más responsables, tanto de nuestra huella de carbón como de otras cosas que afectan a nuestro entorno y a nuestro medio ambiente, como algo muy lejano, como algo que tendríamos que ir estudiando y adecuándonos para que eventualmente las generaciones lo hicieran de manera natural. Pero esto no fue así. La mayor parte de las personas siguen teniendo los mismos hábitos que tuvieron sus padres y sus abuelos antes de ellos. Y la única verdad es que este consumismo que se dio a partir de la época industrial y a partir del capitalismo ha seguido sosteniéndose de la misma manera y ya no es en sí sostenible. No solo hemos sobrepoblado el planeta, sino hemos también de alguna manera sobreexplotado los recursos que tenemos y hoy en día nos enfrentamos a este desabasto tanto de recursos naturales como de espacio para existir, como también de tiempo para retroceder o para detener todo el daño que ya hicimos al medio ambiente. Ahora, que ya hayamos hecho un daño permanente al medio ambiente no significa que todavía no existan cosas que podamos hacer, pero sí tenemos que estar conscientes que vamos a tener que vivir con las consecuencias de lo que ya hicimos. Los cambios ambientales, los desastres naturales, el constante movimiento de especies y incluso de las pandemias, solo resultado y efecto de lo que nosotros mismos hemos cosechado. Ahora, hablar de mejoramiento humano es también empezar a preguntarnos en qué es realmente el mejoramiento humano. ¿A qué nos referimos con esto? Muchos antinatalistas, muchos filósofos antinatalistas hablan de que no tener hijos es lo más moral y lo más ético que podemos hacer actualmente. En el pasado, las religiones nos mandaban que era necesario tener hijos y tener descendencia para que pudiera subsistir nuestra especie. Pero hoy por hoy eso no es una realidad. Hoy por hoy nuestra especie subsistiría aún si nosotros no tuviéramos hijos. Aún teniendo en cuenta que la mayor parte de estas nuevas generaciones está enfocada en tener menos hijos o no tenerlos en absoluto, aún así nuestra especie seguiría subsistiendo en el planeta porque ya somos demasiados. En cifras recientes nos hemos dado cuenta que en las últimas décadas pasamos de ser 1 billón de habitantes a ser 8 billones de habitantes y cada bebé que se tiene en el mundo genera 60 toneladas de contaminación por año, lo que hace que la huella de carbono sea increíblemente grande. Es por eso que filósofos como por ejemplo David Benatar en su libro Better Never to Have Been o The Harm of Coming into Existence es este libro que habla acerca del daño de venir a la existencia. Él habla acerca de mejor nunca haber sido. Y cuando leemos a David Benatar, al igual que otros autores antinatalistas y pesimistas, nos damos cuenta de algo principal en su obra. Ellos proponen que no debemos de considerar afortunado el hecho de estar en existencia, porque a pesar de todas las cosas maravillosas que nos puedan suceder en la vida, nos van a suceder más cosas espantosas que cosas beneficiosas, lo que pone en la balanza que en realidad en el conteo final de si valió la pena o no, vamos a salir en negativos. Esto no es por simplemente ser pesimista. Schopenhauer señalaba algo similar al hablar acerca de lo dañino que puede ser presentarnos ante una existencia que en general ya nos exige algo y nos demanda algo desde el momento en que nacemos, sin nosotros ni siquiera hablar de que tenemos conciencia de lo que se nos está exigiendo desde este momento muy primigeno. Pero en general, si nos ponemos a ver, Benatar postula que detrás de cada vida que se trae a este mundo, las acciones dañinas que se producen superan
por mucho las positivas. Y esto lo vemos todos los días en las escuelas, en donde hablemos no solo del bullying, sino también de todo el daño emocional, físico, psíquico que se generan a los niños en las matanzas, en las balaceras. También hablemos acerca de la calle, hablemos de México y los feminicidios y la violencia hacia el género femenino. También hablemos acerca de las guerras y todos los hombres que han muerto peleando guerras políticas o religiosas o simplemente de índole capitalista en donde buscan generar alguna ganancia o algún beneficio hacia un país. Y simplemente pensando en esto y pensando que cualquier bebé que en este momento esté naciendo en el mundo eventualmente va a llegar a presentarse enfrente de cualquiera de estos casos, ya sea cercano hacia él mismo o lejano, siendo que lo sufra de segunda mano, viéndolo en compañeros, viéndolo en sus parejas, viéndolo en su familia. Estamos hablando de que la manera en la que seguramente un humano no va a sufrir en el mundo es garantizando que esa persona no llegue a estar en este mundo. Honestamente, el mejoramiento humano pues no es una cosa de ciencia ficción, sino es una realidad a la que nos tenemos que estar cuestionando constantemente. Porque también en esta creación torpe que hemos hecho de nuestras sociedades, de nuestras comunidades, de nuestro sistema económico, también encontramos bastante deficiente no solo lo que podemos ofrecer a una persona, sino lo que esa persona se puede enfrentar en un futuro y lo que esa persona puede llegar a adquirir en un futuro. La primera y principal pérdida de autonomía también es tener un hijo. Y no lo estoy diciendo desde un lugar antinatalista, sino desde un lugar realista en donde las paternidades y maternidades modernas están muy sometidas a un sistema capitalista que no les permite realmente a los padres ocuparse de sus hijos en casa, porque les exigen jornadas de trabajo exhaustivas para ganar sueldos mínimos con que mantener a esas familias. Entonces, hablemos también de esta aversión a la vida doméstica tradicional y tengamos en cuenta que esto no es algo reciente. Muchos filósofos, Platón, Hobbes, Locke, Hume, Descartes, Kant, Nietzsche, Sartre y también muchas filósofas como Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil, Iris Murdoch, tampoco llevaron una vida doméstica tradicional. Ellos en el momento más alto de sus carreras, en el momento en donde más estuvieron publicando y donde publicaron muchos de ellos su obra cumbre, estaban solteros y ninguno de estos filósofos que acabo de mencionar tuvo hijos. En un estudio del filósofo Pierre Riffard, menciona que el 70% de los filósofos cuando están publicando y cuando están activos, están solteros y sin familia. Esto no significa que todos los filósofos ni que la teoría o que este tipo de carrera nos lleve hacia este tipo de no familia o de no emparejamiento. Recordemos que Nietzsche pidió varias veces la mano de Lou Andreas, siendo rechazado múltiples veces. No era como que él no tuviera esta inclinación natural, pero sí había una crítica hacia este tipo de sistemas, siendo Simone y Sartre los dos representantes más grandes acerca de este emparejamiento, que no necesariamente era una versión doméstica, sino era una versión libre de emparejarse con diferentes personas sin asentarse en ninguna relación permanentemente. Ahora, ¿por qué menciono esto en específico? Porque creo que también mucho de los profesionistas que hoy por hoy están generando y están empujando nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas en el mundo están solteros. Ahora hay una dedicación todavía mucho más grande a ciertos campos, tanto de la ciencia como de otras doctrinas, para poder realmente enfocarse en soluciones, para poder realmente enfocarse en sobresalir en sus campos de estudio. Esto pasaba antes solamente, por ejemplo, con los filósofos, pues otras áreas tenían vidas familiares más asentadas, pero el día de hoy pasa precisamente por esto, porque hay una
preferencia hacia el desarrollo personal que hacia el desarrollo familiar. Y si bien muchas personas cuestionarán esto como algo que a lo mejor está haciendo que los valores o la moralidad o las reglas de la sociedad ya no sean las que antes eran, yo me pongo a pensar si esto en sí no es una mejora al ecosistema que tenemos. Que mucha gente se esté enfocando en resolver problemas del mundo no significa que la sociedad esté en una decaída. Creo que estamos en una reestructura en donde las personas que realmente tienen la posibilidad de, sí están optando por familias y por traer nuevas personas a este mundo. Y las personas que no, las personas que están enfocadas a temas tanto de estudio como de dedicación a otros, están realmente enfocadas a eso y saben que un acto egoísta es asentarse y tener una familia, pues porque la mayor parte del tiempo se le tiene que dedicar a esta nueva criatura que nos necesita para conformarse como un individuo. Y es un acto egoísta porque le estaremos quitando nuestra atención en resolver problemas no solo de una persona, sino de varias personas al mismo tiempo. Creo que esta nueva reestructuración de la sociedad es justamente lo que necesitamos para también empezar a tener un balance. No hablo acerca de políticas como la del gobierno chino de un hijo por familia, porque creo que el ser humano de todos modos tendría que tener la libertad de elegir lo que el ser humano esté planteando y hacia lo que el ser humano esté arrojado hacia el mundo. Sin embargo, sí creo que debería de haber algún tipo de educación para hacer cálculos no solo financieros, sino también de tiempo, sino también de dedicación de lo que se tiene que dar a un nuevo humano en el mundo y también a una vida matrimonial, una vida doméstica un poco más asentada, para saber qué tan capaces somos nosotros de poder abrirnos hacia esa posibilidad y de poder dar esos espacios que tenemos que construir, que son espacios con los que no contamos cuando somos jóvenes o cuando somos adolescentes, sino que se tienen que construir en una edad madura para dar cabida a una familia. Y hablando acerca de la ecología, también tenemos que tener en cuenta que cada bebé que traemos al mundo y estas 60 nuevas toneladas de contaminación que estamos generando, tenemos que ser conscientes de que de alguna manera nosotros como adultos tenemos que contrarrestar el impacto que esto genera, ya sea en políticas de reciclaje, en casas ecosustentables, en autos eléctricos o simplemente en reducir nuestro consumo de carnes e ir hacia un lugar un poco más vegetariano y un poco menos carnívoro, también para reducir la cantidad de huella de carbono que estamos dejando. Pero esto no lo puede hacer un recién nacido. Eso sería cosas que tenemos que hacer nosotros como los adultos responsables de esta criatura para poder contrarrestar el efecto que simplemente el traerlo a la vida genera. Ahora, todo esto que se está generando también de las personas que están siendo más sustentables, que están en programas de zero waste, que están en programas de reducir todo su consumismo y de hacer una vida más minimalista y más enfocada hacia los recursos naturales y hacia lo que estamos haciendo, creo que van en una buena dirección. Y creo que las personas que no estamos caminando hacia ese lugar con ellas es porque todavía estamos muy atorados en el capitalismo, en donde cada X tiempo necesitamos el nuevo celular porque ya se venció el nuestro, en donde cada X tiempo contaminamos muchísimo comprando nuevas botellas de shampoo o de detergente o de cualquier tipo de comodidad que nos haga la vida más fácil. Recordemos que los plásticos y el consumismo en general que generan las tiendas de supermercados, claro que nos hacen la vida más fácil, pero en un futuro nos la están acortando. Y nos la están acortando mucho más rápido de lo que creemos. Científicos han dicho que muchos lugares del mundo están desapareciendo por la subida de los mares. También muchos lugares del mundo están viviendo un clima que jamás se había visto en años. Londres, por ejemplo, estuvo pasando por una ola de calor impresionante que jamás se había registrado en ese país. Y yo creo que esos son ya no son señales de alerta, ya son las señales que estamos esperando para hacernos conscientes de que, pues esto
esto nada más va para empeorar. Pero como siempre, me gustaría saber qué piensan ustedes. Me ha gustado muchísimo el trabajo de este filósofo. Recomiendo totalmente que lo lean para que puedan entender un poco de su visión. Es Benatar y el libro se llama Better Have Never Been o el daño de entrar a la existencia. Creo que este tipo de lecturas, aunque suene antinatalista, nos da también una esperanza. Hannah Arendt decía que cada bebé nuevo que llega a esta vida es una nueva esperanza de que tengamos un futuro mejor, porque no sabemos qué cosas va a dar este ser humano y cada que nosotros nos reproducimos, es decir, cada generación que llega nueva al planeta, es una generación que trae cosas nuevas y cosas de mejora. Algunas veces, claro, no todos en esa generación pueden ayudar a mejorar el mundo, pero también creo que hay muchas personas que están haciendo cosas muy grandes para ayudar a cambiar el mundo y volverlo un lugar mejor. Entonces, creo que dentro del antinatalismo también hay una pizca de esperanza. No todos vamos a estar enfocados en paternidades, pero creo que los que sí tienen una responsabilidad muy grande y muy importante para llevar a estas nuevas generaciones a un lugar en donde de verdad puedan contribuir de manera positiva al ambiente. Si leen el libro, háganmelo saber. De verdad me encanta leerlos y si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben cómo contactarme. Voy a leer todos los comentarios que dejen aquí abajo y voy a contestar a todos. Muchísimas gracias, me dio mucho gusto estar con ustedes otra vez y bueno, buenas noches. Se despide de ustedes, Sandra.